¿Sabías que algunas de las celebridades negras más icónicas tuvieron que alejarse de sus carreras debido a enfermedades graves e incurables? Desde la poderosa voz de Billie Holiday hasta el inspirador activismo de Ruby Dee, aquí están 20 celebridades negras famosas que tuvieron que retirarse debido a enfermedades incurables. 1. Richard Pryor. Richard Pryor fue uno de los mejores cómicos y comediantes audaces de todos los tiempos. Su comedia cruda y valiente abarcaba desde la raza hasta su lucha personal. Pronto se convirtió en el comediante más influyente de Estados Unidos. Pryor era un comediante que no solo era el alma de la fiesta, sino también el ciudadano que hacía reflexionar. Sus rutinas de stand-up en películas como Stir Crazy y Harlem Nights ilustraban una combinación única de ingenio y honestidad y unieron a muchos espectadores. Sin embargo, a finales de la década de 1980, la carrera de Pryor descarriló dramáticamente. Le diagnosticaron esclerosis múltiple, EM. La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica que afecta el sistema nervioso central. Una enfermedad de este tipo implica dificultades con habilidades motoras como el control muscular y el equilibrio. También hay una visión que se vería afectada durante esta enfermedad. En el caso de Pryor, su cuerpo en general se debilitó gradualmente debido a la esclerosis múltiple. Con el tiempo, sus síntomas empeoraron hasta el punto de que no le resultaba fácil actuar en el escenario, junto con su incapacidad para moverse libremente y expresarse con la energía que sus fans amaban. A pesar de estar tan enfermo, Pryor continuó haciendo apariciones y actuaciones ocasionales raras, aunque a veces no hablaba ni actuaba bien porque su espíritu y determinación lo mantenían vivo. Estaba más preocupado por problemas de salud en sus últimos años. 2. Toni Braxton. Otra celebridad negra. Toni Braxton tuvo que tomar decisiones difíciles en su vida debido a problemas relacionados con la salud. Talentosa por su fuerte voz y éxitos como Unbreak My Heart y Breathe Again, esta cantante sorprendió al público con sus emotivas baladas en los años 1990. Fue una de las artistas de R&B más exitosas y ganó varios premios Grammy, además de poseer una gran base de fans. La música de Toni no era solo sobre el amor y el desamor, también trataba sobre la resiliencia y mantenerse fuerte, temas que más tarde reflejarían sus luchas en la vida real. El lupus autoinmune fue diagnosticado en Toni a principios de los años 2000. Esta condición se caracteriza por ataques inmunitarios incorrectos a los tejidos sanos del cuerpo que provocan dolor, fatiga y daño a los órganos. Esto es impredecible porque el lupus puede agravarse en cualquier momento, creando dificultades para cumplir con el calendario. Esto fue particularmente difícil para Toni, ya que su carrera dependía de actuaciones regulares y giras. El lupus comenzó a intervenir en su salud, obligándola a cancelar una gran cantidad de giras y apariciones, y predominantemente porque experimentaba episodios de fatiga dolorosa y debilitante, se volvió casi imposible seguir trabajando como solía hacerlo. Aunque Toni no se retiró Debido exactamente a su conducta, para su esta vía bien, a menudo siempre tengo que alejarme por largos periodos debido a su salud, y los fans fueron muy comprensivos con ella. Lo que es bastante inspirador es que, a pesar de su condición, Toni no ha perdido su impulso para trabajar. Lo único que tuvo que cambiar fue quizás cómo se manejaba a sí misma. Ha sido abierta sobre su camino con el lupus y, al hacerlo, ya ha creado conciencia sobre dicha enfermedad y ha mostrado a los fanáticos cómo se siente vivir con una condición crónica. La voz de Minnie Riperton todavía resuena hoy. Se hizo famosa con el éxito Loving You. Entre ser famosa por su impresionante rango vocal y su récord de silbido, el Solo registro remueve. más alto de la voz humana, podía alcanzar notas que pocas mujeres y solo unos pocos hombres podían alcanzar, y fue una de las voces femeninas más fuertes escuchadas durante los años 1970. Loving You, ahora con una melodía suave y delicada, y esa nota alta, que se ha conocido como la marca de Minnie, se convirtió en una sensación internacional. Pero la vida y carrera de Minnie se vinieron abajo cuando le diagnosticaron cáncer de mama en 1976. Ella tenía poco más de 20 años, una familia joven y una carrera prometedora por delante. El cáncer de mama no es fácil de tratar. A veces es agresivo y resistente al tratamiento. Los médicos encontraron que el cáncer de mama de Minnie estaba avanzado. Minnie continuó actuando y grabando música después de su diagnóstico.
Nunca quiso que su enfermedad definiera su vida e incluso se convirtió en defensora de la concienciación sobre el cáncer, hablando públicamente sobre su lucha contra la enfermedad para aumentar la concienciación en otros. Desafortunadamente, su salud había empeorado y no pudo continuar más activamente de lo que lo hacía entonces. Minnie falleció de cáncer en 1979 cuando tenía solo 31 años de edad, lo que dejó a todos sus fans afligidos. C4. Mahalia Jackson. Una gran voz por todas las razones difíciles por las que fue llamada frecuentemente la reina del gospel, la voz de Mahalia Jackson era poderosa, pero sobre todo conmovedora y llena de alma. Mahalia ayudó a llevar la música gospel desde esas mañanas de domingo en la trastienda al público general con canciones como Move On Up a Little Higher y Take My Hand, Precious Lord. Llenó su música con pasión y fe y la utilizó para proclamar esperanza, libertad y fortaleza al oyente. La voz de Mahalia llegó a millones y fue una gran parte de la creación de la categoría de música gospel, que influyó en miles de artistas que vinieron después de ella. La salud de Mahalia se deterioró con la edad, pero Mahalia también padecía diabetes, una enfermedad crónica que interfiere con la capacidad del cuerpo para regular los niveles de azúcar en la sangre. Las complicaciones adicionales de la diabetes no controlada son graves, y para Mahalia, estas complicaciones se reflejan severamente en su salud. Además de la diabetes, Mahalia padecía de enfermedades del corazón. Esto debilitó su corazón y ya no podía seguir el ritmo de las exigentes demandas que su carrera implicaba. Mahalia tuvo menos presentaciones en los últimos años de su vida. Su estilo de vida ya no le permitía viajar o cantar tan a menudo como quería y la llevó a un retiro anticipado. La influencia de Mahalia permaneció fuerte y siguió siendo una figura respetada en el mundo de la música hasta su fallecimiento en 1972. 5. Barry White. Barry White tenía una voz de bajo barítono pura y suave. Él fue la leyenda de la música soul y R&B. Can't Get Enough of Your Love, Babe y You're the First, the Last, My Everything son solo algunos éxitos, pero estos califican su música como la banda sonora perfecta para capturar el romance de generaciones. Con su voz profunda y rica y un talento para las canciones de amor, se ganó el apodo de la Morsa del Amor. Una serie de discos de oro y platino hicieron de Barry una de las pocas estrellas emotivas y conectadas en la historia del pop. Desafortunadamente, en los últimos años de la década de 1990, la salud de Barry comenzó a deteriorarse. Durante casi 2 décadas, tuvo presión arterial alta crónica que nunca se controló. La presión arterial alta no tratada a menudo conduce a complicaciones graves. Para Barry, causó insuficiencia renal. Su condición era lo suficientemente grave como para necesitar que su sangre fuera filtrada a través de diálisis, lo que ayudaba a realizar parte del trabajo de los riñones. Su condición empeoró, lo que lo obligó a cancelar fechas de conciertos y, eventualmente, a reducir todos sus otros proyectos musicales. El hombre ya no podía seguir actuando. Se retiró a la vida privada por razones de salud. En 2003, Barry falleció a los 58 años a pesar de todos los esfuerzos para controlar su condición. 6. Bernie Mac. El otro gran artista fue Bernie Mac, un intérprete divertido que ganó los corazones del público con sus habilidades cómicas y carisma. Su estilo, audaz y sin disculpas, daba vida y risas a todo lo que hacía. Sus apariciones en comedia y cine, como Ocean's 11 y Mr. 3000, lo hicieron más famoso en los hogares. Junto con su persona de comediante, Bernie tuvo su notable programa de televisión, The Bernie Mac Show. Allí interpretó una caricatura exagerada de sí mismo. Combinó la comedia con la vida familiar de una manera que mezcló bien para la audiencia. Sin embargo, detrás de las apariencias ligeras, Bernie luchaba silenciosamente contra una enfermedad grave. Bernie tenía sarcoidosis, una condición inflamatoria que afecta diferentes partes del cuerpo, principalmente los pulmones. Pequeñas colecciones de células inflamatorias llamadas granulomas se desarrollaron en diferentes órganos debido a la condición. Para Bernie fueron sus pulmones y se encontraba luchando con la respiración, exigiendo a todos los órganos del cuerpo. La sarcoidosis es solo una de las enfermedades complicadas y, según se informa, no hay cura conocida para ella. Los diferentes síntomas pueden variar de leves a extremos.
él continuó trabajando tanto como pudo a pesar de toda su enfermedad. A medida que pasaba el día, sus desafíos de salud se multiplicaban, pero la fuerza y determinación lo mantenían avanzando para ofrecer una actuación. Sin embargo, finalmente tuvo que retirarse de algunos proyectos para centrarse en manejar su condición. Bernie murió por complicaciones de neumonía en 2008 cuando sus pulmones debilitados no pudieron combatirla. 7. Lena Horne. Actriz y cantante, Lena Horne sigue siendo para siempre una pionera para los actores y actrices negros de Hollywood. Su grandeza residía no solo en su magnífica voz y su segura presencia en pantalla, sino también en su capacidad para romper algunas de las barreras que restringían las oportunidades para las mujeres en general y para las negras en particular. Nacida en 1917, Lena Horne comenzó su carrera como cantante de club nocturno antes de aventurarse en Hollywood, donde firmó un contrato innovador con MGM Studios. Parte de su trabajo cinematográfico, como en películas como Stormy Weather y Cabin in the Sky, la convirtió en una de las primeras estrellas femeninas negras en disfrutar de una popularidad amplia. Además de ser una persona de clase con talentos, usó su plataforma para luchar por los derechos civiles y desafiar los estereotipos racistas y la discriminación practicada en Hollywood. Aunque tuvo éxito, los últimos años de su vida estuvieron marcados por preocupaciones de salud que eventualmente la obligaron a retirarse de la actuación. A lo largo de los años, Lena enfrentó varios problemas de salud, uno de los cuales fueron problemas cardíacos. Las condiciones cardíacas pueden ser especialmente difíciles para alguien con una carrera agotadora, y para Lena era la tortura corporal de actuar lo que se había vuelto insoportable. Su salud la obligó a dar un paso atrás y en los años 1980 se retiró del escenario. Lena vivió hasta los 92 años y falleció en el año 2010, pero todavía tuvo que retirarse de actuar, aunque el impacto fue enorme y sigue siendo fuerte hoy en día. 8. Tammy Terrell. La historia de Tammy Terrell encarnó tanto talento como tragedia. Uno recuerda los duetos atronadores que cantó con Marvin Gaye. Desgarraban el alma en cada canción que interpretaban. Algunos de los éxitos eternos que crearon incluyeron Ain't No Mountain High Enough y You're All I Need to Get By. Sus voces se fusionaban tan bien que los fanáticos podían sentir la química entre ellos, aunque eran amigos cercanos en lugar de estar románticamente involucrados. El entusiasmo burbujeante de Tammy, combinado con actuaciones conmovedoras, la convirtió en una estrella en ascenso en Motown durante los años 1960. Sin embargo, justo cuando su vida y carrera estaban despegando, un desastre golpeó la vida de Tammy. Comenzó a tener fuertes dolores de cabeza y episodios en los que se desmayaba. Los médicos realizaron varias pruebas que concluyeron que tenía un tumor cerebral. El diagnóstico fue devastador para Tammy, ya que llegó en un momento en que apenas tenía poco más de 20 años y había mucho más por lograr. Los tumores cerebrales pueden ser muy agresivos y difíciles de tratar, especialmente con la clase de tecnología que existía en los años 60. Con todas las operaciones, la salud de Tammy empeoraba. Tendría que dejar de actuar y grabar. Era un momento difícil para ella, pero fue aún más difícil para Marvin, ya que la consideraba como una hermana. La enfermedad y la muerte pesaron mucho en el alma agotada de Marvin. Como él confesaba a menudo, su fallecimiento fue uno de los momentos más difíciles por los que tuvo que pasar en su vida. Lamentablemente, Tammy falleció en 1970 cuando tenía apenas 24 años, dejando así un vacío incomparable en el mundo de la música. 9. Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald es llamada la primera dama del jazz, y ese es un título que tiene bastante justificación. Era conocida por su voz impecablemente perfecta y una habilidad única para la improvisación. Se dice que la música que ella trajo alegró a millones. Primero captó la atención de los oyentes en la década de 1930 y luego se lanzó a la fama como una de las mejores cantantes de jazz de todos los tiempos. Era muy admirada por sus suaves voces y por alcanzar cada nota con delicada gracia. Éxitos como Summertime, Dream, A Little Dream of Me y su inolvidable actuación en vivo de Mac the Knife manifestaron su talento y encanto. Sin embargo, Ella no tuvo un tiempo fácil. Creció en un entorno de circunstancias difíciles, cargada de problemas financieros y personales, pero la música la mantenía con vida, y antes de lo esperado tenía el nombre principal en los principales clubes de jazz, lanzaba discos exitosos y finalmente estaba ganando premios Grammy. Su éxito como mujer negra en una época en que las indignidades escandalosas eran comunes la convirtió en una especie de pionera.
cuando las puertas estaban significativamente cerradas para los músicos negros, en su mayor parte. Pero durante sus últimos años, Ella luchó contra la diabetes. La diabetes es una condición crónica que impone un gran riesgo si no se maneja bien, más aún si el caso no se controla durante mucho tiempo. A pesar de su deseo de seguir cantando, la condición comenzó a seguir su curso. Finalmente, terminó en tal estado que las amputaciones debajo de la rodilla en ambas piernas fueron inevitables. Este trágico giro de los acontecimientos llevó al retiro de ella del escenario. Falleció en 1996, pero su música sigue viva. 10. Alvin Ailey. Alvin Ailey fue, de hecho, un visionario en el mundo de la danza. Fue un magnífico bailarín y también un excelente coreógrafo que creó obras poderosas que cuentan la historia de la experiencia negra en América. Fue en 1958 cuando fundó el Alvin Ailey American Dance Theater, dedicado a la celebración de la cultura negra a través de la danza. Todavía se interpreta extensamente hoy. Su obra más conocida, Revelations, ha sido considerada de muchas maneras como una de las obras más poderosas e importantes dentro de la danza moderna. El trabajo de Alvin sacó a la luz a algunos de los bailarines y coreógrafos negros menos conocidos en un momento en que las oportunidades eran limitadas. Él creía en el poder de la danza para expresar emociones que cuentan una historia a un nivel que resuena con personas de todos los ámbitos de la vida. Incontables jóvenes bailarines lo siguieron por su camino, ya que él permaneció comprometido con la diversidad y la representación. Algunas de las luchas que Alvin enfrentó fueron a pesar de los desafíos personales y de salud a los que estuvo sujeto. También luchó contra diferentes enfermedades mentales, que probablemente son una de las batallas más difíciles de ganar, especialmente en este mundo de alta presión de las artes escénicas. También tuvo que lidiar con más problemas de salud física relacionados con su baile y coreografía, lo que le dificultó mantenerse al día con las demandas de bailar y coreografiar. Incluso cuando su salud estaba empeorando, Alvin optó por ser forzado a retirarse de las presentaciones, a pesar de continuar ocupándose al dirigir y crear para su compañía de danza. Alvin perdió la vida en 1989, pero dejó su legado. 11. Donny Hathaway, al ser una de las mejores voces del lado de la música soul. Donny Hathaway, sin embargo, era tan poderoso y emocional al cantar y magnífico en sus composiciones que sus canciones, como A Song for You y This Christmas, se convirtieron en clásicos atemporales. Tiene esta voz particular que puede expresar una gran cantidad de sentimientos, convirtiéndolo rápidamente en uno de los artistas más queridos de su época. Pero sin que el público lo supiera, Donny estaba librando una batalla interna con una enfermedad mental. Fue diagnosticado con esquizofrenia. La realidad de supervivencia por excelencia con la vida cotidiana increíblemente desafiante. Emociones inestables y pensamientos acelerados invadieron su vida personal y hicieron difícil seguir actuando y creando música. Aún así, hizo música, pero ahora su enfermedad lo arrastraba hacia atrás, por lo que nunca pudo lograr más. Desafortunadamente, Donny Hathaway falleció de manera trágica en 1979. Estaba luchando contra la esquizofrenia. Falleció demasiado joven para sus fanáticos y todos nosotros en el mundo de la música. 12. Maurice White. Maurice White fue una fuerza impulsora detrás de Earth, Wind and Fire. Esta es una de las bandas más famosas e influyentes en la historia de la música. Como fundador de este grupo, White logró crear un sonido único para esta banda al seleccionar elementos de R&B, soul, funk y rock. Años después, la gente sigue bailando éxitos como September, Shining Star y Boogie Wonderland, demostrando lo vigente que es su música. No pasó mucho tiempo después de esto, antes de que a principios de la década de 1990, Maurice White fuera diagnosticado con la enfermedad de Parkinson. Este es un trastorno neurológico que causa dificultades con el movimiento y la coordinación. El Parkinson es una enfermedad progresiva. Sus síntomas empeoran con el tiempo. Para Maurice, significó que ya no podía actuar con la banda que había definido tanto sobre su vida. Estaba devastado por el diagnóstico porque actuar era una parte muy importante de quién era él. Pero la enfermedad no hizo que Maurice dejara de crear. Continuó produciendo incluso cuando ya no podía estar de pie bajo las luces del estudio. Permaneció con la banda, ayudando a guiar a Earth, Wind and Fire, así como su música, para continuar en las líneas que había imaginado. Seguir creando música. Era evidente que el Parkinson ciertamente había entrado en su vida.
Maurice White falleció en 2016, pero la contribución de este excelente músico a la música nunca será olvidada. 13. Aretha Franklin. Aretha Franklin era ampliamente conocida como la reina del soul. Dejó muchos éxitos, incluidos Respect, Natural Woman y Chain of Fools. El poder y la fuerza que acompañaban a su hermosa La voz convirtió en un símbolo de gran fortaleza. empoderamiento y resiliencia. Esto colocó a Aretha entre los fans de todo el mundo y le otorgó 18 premios Grammy a lo largo de su vida. Aretha continuó actuando durante gran parte de su vida, incluso mientras luchaba contra una multitud de problemas de salud. En sus últimos años, Aretha luchó contra el cáncer de páncreas, una enfermedad grave y dolorosa que redujo su capacidad para actuar al ritmo que solía hacerlo. Sin embargo, continuó con su música y compromiso con su audiencia, actuando en eventos importantes y resaltando su devoción por su arte. Todavía podía escribir y grabar música, pero no podía mantener su horario anterior, así que su enfermedad provocó su retiro. La reina del soul falleció en 2018. Fue una de las voces más grandes de todos los tiempos. 14. Nate Dogg. Nathaniel Dwayne Hale es mejor conocido como Nate Dogg. Fue una de las voces más grandes en la historia del hip hop, especialmente con estribillos suaves y pegajosos que daban vida a la música. Tal vez reconozcas esta voz suave de éxitos como Regulate de Warren G y 21. Nate Dogg era el artista al que acudir para ganchos inolvidables, aportando su propio estilo lleno de soul a cualquier pista que tocara. Su voz era lacónica y a la vez poderosa, hip hop y soul fusionados en una que podía sentirse fresca y atemporal a la vez. En los años 90 y principios de la década del 2000, la voz de Nate estaba en todas partes. Está clasificada entre una de las voces más respetadas que el rap de la costa oeste haya producido. La vida de Nate Dogg dio un giro muy duro después de este éxito inicial. Serios problemas de salud comenzaron a afectarlo, llevando a un descenso significativo en su capacidad para seguir actuando. Sufrió un derrame cerebral en 2007. Un derrame cerebral es algo que corta el suministro de sangre a una parte del cerebro, dejando a muchos con muy poco movimiento, dificultades con el habla y otros problemas. Un año después de su primer derrame cerebral, Nate sufrió otro que hizo aún más difícil su recuperación. Dejó parálisis parcial en partes de su cuerpo y también afectó su voz. Significativamente, se creó un hueco gigantesco en el mundo del hip hop debido a su partida y los fans extrañaron su profunda e inconfundible voz. Desafortunadamente, Nate Dogg falleció a la edad de solo 41 años en el año 2011. Phyllis Hyman. Phyllis Hyman fue una actriz y cantante que presentaba bellas riquezas emocionales en voz y estatura en el escenario. Phyllis Hyman fue una de las estrellas más grandes que surgieron durante finales de los años 1970 y los años 1980, y sus éxitos incluyeron You Know How to Love Me y Living All Alone, abrazando los temas de amor y desamor en gran parte de su música y cantando desde el corazón, tocando así a los fans. Su voz trascendió el tiempo, con tanto alma y emoción en cada canción que era personal. También tenía experiencia en la actuación, incluidas presentaciones en Broadway como Sophisticated Ladies, por la cual fue nominada a un premio Tony. Pero bajo toda esa impresionante voz, Phyllis Hyman luchó con una vida de secretos. Sufría de trastorno bipolar, una condición de salud mental asociada con cambios de humor extremos. Tales estados pueden ser de alta energía, periodos maníacos o depresiones muy profundas. Es bastante desafiante manejar una condición como el trastorno bipolar, especialmente bajo el foco de la fama. Para Hyman, su enfermedad retrasó su vida personal y carrera, haciendo difícil mantener el ritmo de las presiones de actuar y grabar. Los problemas de salud mental, junto con una industria tan difícil de sobrevivir, hicieron que la vida fuera bastante desafiante para Phyllis. Mientras que la música en parte la ayudó a escapar de las dificultades, una Con batalla trastorno bipolar fue demasiado. en 1995. Phyllis Hyman sucumbió a la autolesión a la edad A de los 14 años. 45 años. Su fallecimiento resultó ser un amargo recordatorio de lo difícil que es para la mayoría de los artistas detrás de las máscaras. Gregory Hines era conocido por su increíble talento en el claqué, además de actuar y cantar. Sus movimientos de baile eran legendarios, dando vida al claqué de una manera que era tanto moderna como atemporal. Hines protagonizó películas como Noches de Sol y Tap,
e incluso apareció en programas de televisión populares. Tenía una habilidad única para combinar ritmo, pasión y narración a través de la danza, cautivando a audiencias de todo el mundo. Más allá de bailar, también trabajó en Broadway y se convirtió en una de las figuras más respetadas en la danza y el entretenimiento. Sin embargo, Hines enfrentó un serio desafío de salud cuando fue diagnosticado con cáncer de hígado. El cáncer de hígado puede ser especialmente agresivo y pronto comenzó a afectar su capacidad para trabajar. Aunque continuó actuando e inspirando durante tanto tiempo como pudo, su salud eventualmente lo obligó a retirarse. Hines falleció en 2003, pero es recordado como un verdadero pionero en la danza. Florence Ballard, 17. Florence Ballard fue una de las miembros originales de las Supremes, uno de los grupos más exitosos de Motown. Junto a Diana Ross y Mary Wilson, Ballard ayudó a crear canciones exitosas como Baby Love y Stop, In the Name of Love. Tenía una voz fuerte y con mucho sentimiento, y era conocida por su energía y espíritu en el escenario. The Supremes se convirtieron en una sensación internacional, y Ballard tuvo un papel importante en su éxito inicial. A pesar de su éxito, Florence enfrentó numerosos problemas personales. Luchó contra el alcoholismo, lo que afectó tanto su salud como su carrera. También lidiaba con relaciones difíciles y problemas financieros. Los problemas personales comenzaron a afectar su trabajo con el grupo. Eventualmente, dejó a las Supremes e intentó lanzar una carrera en solitario, pero tuvo dificultades para encontrar el mismo nivel de éxito. Su salud continuó deteriorándose y se alejó del foco de atención. Florence Ballard falleció en 1976 con solo 32 años. Heavy D, cuyo nombre real era Dwight Arrington Myers, fue un rapero y actor que aportó una energía única y divertida al hip hop en los años 80 y 90. Conocido por éxitos como Now That We Found Love y Somebody For Me, era querido por su voz suave y su vibra positiva. Heavy D no solo era un rapero talentoso, también era un productor hábil y trabajó con artistas como Michael Jackson y Janet Jackson. Su influencia en el hip hop fue enorme, ya que ayudó a dar forma al sonido y estilo del género durante su era dorada. En sus últimos años, Heavy D luchó con una enfermedad del corazón. Las enfermedades del corazón a menudo están relacionadas con factores de estilo de vida, y en su caso se convirtió en un problema serio que afectó su capacidad para actuar. Aunque intentó mantenerse activo e incluso regresó al escenario poco antes de su fallecimiento, sus problemas de salud se volvieron demasiado grandes. Heavy D falleció en 2011 a la edad de 44 años. 19. Billie Holiday. Quizás una de las mejores cantantes de jazz de todos los tiempos, Billie Holiday fue apodada Lady Day por muchos. Canciones como Strange Fruit y God Bless the Child dejaron recuerdos en la conciencia mundial que tal vez nunca se olviden. Temas tan complejos como el desamor y la injusticia racial se reflejaron en muchas de sus composiciones. Y si hubo algo casi exclusivo de la voz de Holiday, fue que su voz expresaba una emoción cruda y poderosa a los oyentes de todo el mundo. Sin embargo, Holiday tuvo graves problemas de salud en la última etapa de su vida. Sufría de cirrosis hepática, una forma grave de enfermedad del hígado causada generalmente por años prolongados de abuso de alcohol. Esto la hizo menos capaz de actuar y le quitó la energía muy necesaria. Su pasión por la música se vio controlada por sus problemas de salud, lo que disminuyó su capacidad para hacer giras y presentaciones en vivo. Billie Holiday falleció en 1959 a la edad de 44 años. 20. Ruby Dee. Ruby Dee fue una actriz icónica y activista por los derechos civiles, conocida por sus papeles en películas como Un lunar en el sol y Haz lo correcto. Junto a su esposo, Ossie Davis, Dee también estaba profundamente comprometida con la justicia social y la igualdad, usando su fama para crear conciencia y luchar por los derechos civiles. En sus últimos años, los problemas de salud de Dee ralentizaron su antes activa carrera. Aunque continuó haciendo apariciones ocasionales, gradualmente se retiró de la actuación y el activismo. Ruby Dee falleció en 2014 a la edad de 91 años, dejando un poderoso legado tanto en las artes como en el activismo.